estimados amigos, hoy no vengo a hablarles de pedagogía, hoy no vengo a hablarles de educación, hoy vengo a hablarles del Día de la Cultura Cubana, de nuestra cultura, de aquel 20 de octubre de 1868, cuando aquel libertador Perucho Figueredo escribe las notas del himno nacional encima del lomo del caballo, en Bayamo. De ahí que se llame la Bayamesa, este himno nacional, porque se escribió en Bayamo. Vamos a hablar de la cultura desde nuestros aborígenes hasta el momento actual, de la historia de Cuba, de la cultura, de por qué somos cubanos, qué es cosa sentirse cubano, qué es Cuba. Hoy voy a hablarle entonces de la cultura cubana. La historia de Cuba y su cultura. Hablando del Día de la Cultura Cubana, el día 20 de octubre, que se conmemora el Día de la Cultura Cubana, había que remontarse entonces el cuándo, por qué esta fecha. Y vamos a hacer un poco de historia. Primero la historia de Cuba. Quizás la mayoría de los cubanos la conocen, la inmensa mayoría, pero también quiero hacerla extensiva a nuestros hermanos de muchos países de América Latina y del mundo que no conocen qué cosa es Cuba y su historia. Lo hablo desde un punto de vista más objetivo y lo más sintético posible, puesto que hablar de la historia de Cuba y su cultura no terminaríamos en una noche. Primero, las verdaderas raíces de Cuba están mucho antes de la llegada de los europeos en 1492. Aquella cultura indígena de taínos, siboneyes, guanajatabeyes, etcétera, que llegaron a Cuba por aquellas islas de las Antillas menores hasta las Antillas mayores. Creo que fue la última isla en poblarse. Y surge entonces la cultura indígena cubana, de la cual no tenemos una herencia racial, puesto que fueron aniquilados en el primer siglo casi todos los indios cubanos por los españoles. Pero bueno, esa cultura indígena que nos habla de que sí existía como tal cierta sociedad, cierta cultura, ¿no? Y es que esas raíces autóctonas que se fueron perdiendo muchas veces en el transcurso de los siglos. Es el día 27 de octubre de 1492 que llegan las tres carabelas, ¿no? La Niña, la Pinta, Santa María con Cristóbal Colón a la zona de Baray, allá en la provincia de Holguín, en Cuba. Y que bueno, llegan a este lugar después de haber hecho un viaje desde las Bahamas, porque es la primera lugar que llegan fue a la isla Guadaní, que le llaman San Salvador. Se salvó ahí de haber aparecido esa isla, porque ya los españoles, los navegantes ya iban a hacer un botín en contra de Cristóbal Colón y le salvó la vida, por eso la llama San Salvador. Y bueno, viaja hacia el occidente y un poco al sur y encuentra entonces nuestra isla, nuestra bella isla de Cuba, en el día 27 de octubre. Cuba, esclava y colonial. Si bien acabaron con todos los indígenas en los dos primeros siglos, yo creo que no llegó ni a los dos primeros siglos, creo que en siglo y medio acabaron con todos los indígenas y hubo poco mestizaje, poco mezcla de raciales entre españoles e indígenas. Sí, al acabarse los indígenas, pues no tenían entonces los españoles mano de obra para explotar, para poder sacar el oro, para poder los sembradíos, en este caso se sembraba, que era lo que más se empezaba a sembrar, la caña de azúcar, ¿no? Y bueno, traen entonces los africanos, van a África y traen entonces los africanos hacia la isla y se forma esa mezcla, ese mestizaje de lo que hoy es nuestra raza cubana, que nadie es puro, nadie es completamente blanco ni completamente negro, decía Nicolás Guillén, nuestro poeta nacional en aquel entonces, que el que no tiene de Congo, tiene de Carabalí, porque todos tenemos un poco ese mestizaje español, africano, inclusive de otros lugares, que nos da nuestra cubanía, nuestra raza.
Y bueno, inicia, no es hasta en 1868 que se inicia la primera guerra por la independencia de Cuba. La Guerra Grande, que fue de 1868 a 78, inicia el 10 de octubre de 1868 y es el día 20 de octubre que se hace por Perucho Figueredo. Su nombre real era Pedro Felipe Figueredo y Cisneros. Él, sobre el lomo del caballo, sobre el lomo de su caballo, allá en Bayamo, es que hace las estrofas del himno nacional, que se convierte en himno nacional porque es un himno aguerrido, es un himno que invita a la batalla, que invita a no rendirse, que invita a dar la vida por la patria, y que era mucho más amplio, mucho más grande. Pero bueno, estamos aquí explicándole las primeras estrofas y las que más se entonan hoy, las que se entonan generalmente en Cuba y a nivel internacional. Y fíjense bien, que nos invita a pelear, a no rendirnos, a combate, correr, Bayamese. Digo Bayamese porque fue escrito en Bayamo. Recuerden que, por ejemplo, el himno de Francia fue la Marsellesa, ¿no? Y bueno, aquí se inspira en la Marsellesa, aquí se inspira en los ciudadanos de Bayamo, pero que representan en ese momento a toda Cuba. Por eso es a combate, correr, bayameses, que la patria os contempla orgullosa. No temáis una muerte gloriosa, que morir por la patria es vivir. ¿Y cómo uno no va a luchar por la patria? Y trasciende en esa lucha, aunque muera. En cadena, vivir es vivir, en afrenta y oprobio sumido. De clarín, escuchad el sonido, a las almas valientes corre. Cuando uno escucha el clarín, en esa carga machete de los primeros libertadores llamados Mambises, usted le entra por dentro, le corre la sangre y gana de pelear por su país, por Cuba. Bajo la primera bandera, que fue la de Carlos Manuel de Céspedes, se combate. Después se llega a la bandera cubana, por cierto, por Cárdenas con Narciso López, años después, y se combate con la bandera cubana, que es la bandera de la estrella solitaria que vemos ahí. Ese himno que invita a luchar y a no rendirse. Creo que la palabra rendición no está en boca ni en el pensamiento de los cubanos, estén donde estén. Esta lucha de 68, por cierto, a 78 hubo un impacto, hubo un momento de una tregua entre comillas, porque siguió los movimientos independentistas, se reinicia en el 1895 a mando de José Martí, Antonio Maceo y Máximo Gómez, que eran los patriotas en ese momento. Y bueno, vamos a hablar después de la figura de José Martí. ¿Quién fue? ¿Quién es? Porque hay que conocerlo bien, porque sigue vigente, porque fue un hombre que se adelantó años a su época, siglos. Y bueno, que empiezan, reinician en 1895, continúa, y termina en el 98 cuando los Estados Unidos entran en la guerra hispanoamericana y nos quita la independencia. Y nos ocupa el país hasta el 1902, donde instaura un régimen títere a su conveniencia y donde se pierde la independencia. Donde aquel poeta Bonifacio Vilnes se indigna al ver dos banderas en vez de una, la suya, la cubana. Y bueno, este himno acompaña a los independentistas en la guerra grande de 10 años, en la guerra chiquita, la del 95, y en la última, en la guerra, en la guerrilla, en la guerra por la independencia final, que inicia con el asalto a Cuartel Moncada por Fidel Castro y unos jóvenes, apenas tenían 20 y tantos años, en el 1953, y que algunos son apresados, emigran
a muchos países, en Estados Unidos y en México. Y en México cuando se inicia este viaje en el Yate Granma, en el 56, y llega a Cuba el día 2 y inicia la guerra por la final de independencia, la revolución. La revolución bajo el movimiento de Moncada, que era el movimiento 26 de julio, por Fidel, por el Che, por Camilo y por otros héroes que hoy son héroes, ¿no? Y bueno, pero es que triunfa la revolución en el 59, cuando todo el pueblo, la gran mayoría del pueblo acompaña a los guerrilleros, se unen a la guerrilla y derrocan al régimen de Fulgencio Batista, que era un dictador sanguinario, que había matado a muchos jóvenes. Y bueno, culmina en el 59, pero es que ahí no termina la situación de Cuba, la historia ahí empieza. Ahí empieza verdaderamente todo un momento de guerra con agresiones internas, agresiones externas, agresiones generalmente de Estados Unidos, que no concebía que existiera una isla independiente y que ahora tuviera voz propia, no tuviera que pedirle permiso y consejo y idea y tributara a los deseos del imperio. La primera agresión así armada grande fue la invasión a Playa Girón, llamado por Estados Unidos Bahía de Cochín, y que fue derrotada por el pueblo en 72 horas. Pueblo que todavía no tenía una experiencia de bélica ni de manejo de las armas, sin embargo, fue derrotada por todo el pueblo en menos de 72 horas. Esa invasión de mercenarios preparado por el gobierno de Estados Unidos, por la CIA, por diferentes. Y es interesante que a partir de acá siguen entonces las agresiones. Hay un momento histórico en el mundo, no en Cuba, donde Cuba es mirada y observada por todos. Seguramente que se ha visto, lo han visto ustedes en la historia en todo momento, que fue la crisis de octubre, la crisis de los misiles en el 1962. Por cierto, en este mes de octubre, también en octubre fue, y que puso al mundo al borde de una tercera guerra mundial nuclear. ¿Por qué? Porque simplemente Estados Unidos es el país que tiene mayores bases militares, es el país que tiene la gran cantidad de bases militares en el mundo, cientos de bases militares, algunas de ellas con armas nucleares. Y bueno, pues la antigua Unión Soviética no tenía bases militares, estaba amenazada a Cuba de volver a agredirla, y entonces instala misiles nucleares. Y bueno, se vuelve un problema grave que estuviera solamente a 90 millas misiles apuntando a Estados Unidos, cuando Estados Unidos apunta a muchos países con fronteras, inclusive con misiles nucleares. La cultura cubana, vamos a hablar un poco de la música, del arte, de la cultura culinaria, de todo el desarrollo de esa cultura tan importante que tenemos, ¿no? Hablamos entonces, hablar de la cultura cubana, hoy en día generalmente la gente se va y todas las personas y todos los extranjeros van hacia los puros, pues sí, reconocido como la mejor calidad de tabaco cubano y de ron cubano, ¿no? Todo el mundo piensa en eso, pero no, es mucho más que eso, la cultura cubana. Es mucho más que simple ron Habana Club, mulata, legendario, varadero, o de los tabacos Coiba, Patagá, Montecristo, Romeo y Julieta. Es mucho más que eso. Es mucho más porque tenemos que ver también la belleza de nuestros paisajes, la belleza de la arquitectura cubana, la belleza histórica de Cuba, la belleza de todo lo que rodea esa isla de más de 1.200 kilómetros de largo, con grandes playas, hermosas playas, famosas, como Cayo Guillermo, Playa Pilar, como Cayo Coco, como Guadalavaca, Ancón, Cayo Largo del Sur, o la Gran Varadero, la gran playa insignia de Cuba,
esa que ganó el segundo puesto mundial, según agencia de viajes TripAdvisor, como la segunda mejor playa del mundo. Hablar de playa, hablar de trópico, hablar de esas playas tranquilas, sin oleaje, con una arena blanca, fina, hablar de la capital de Cuba, la capital de todos los cubanos, La Habana, insignia con los 3 castillos más famosos que inicia, ¿no? Pues la fortaleza de la Real Fortaleza, el castillo de los 3 Reyes de Morro, La Punta, y después de la invasión inglesa, pues también nos invadieron los ingleses y peleamos contra ellos, el castillo de la Cabaña, ¿no? O sea, hablar de La Habana, de ese largo malecón que es el banco, es el asiento de todos los habaneros que toman ahí aire fresco, cuentan, disfrutan, es el paseo más grande que existe. Es hablar de esa cultura barroco, mezcla de lo español, de lo africano, de lo moderno, de lo antiguo, de todo esta, de La Habana antigua y de La Habana moderna, de los grandes edificios y de los grandes edificios coloniales. Hablar del baile, de la música, que seguramente aparte de tabaco y de ron se habla de la musicalidad, tenemos que hablar de dónde surge esa famosa palabra salsa. Ni debería llamarse salsa. Esa es la cultura cubana. Es esa mezcla del tambor africano, de la guitarra española, del tre, de ese cornetín, de esa mezcla que nos hace mover cuando escuchamos la música, ¿no? Cubana. Desde la contradanza al danzón, del danzón al son, la guaracha, la música campesina, al chachachá, al mambo, al changüí, a la timba actual, ¿no? Que toca muchas orquestas como los bombán, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, qué de hablar de la conga cubana, cuando suenan los tambores, no hay quien no mueva un pie o no se mueva. Si hablamos de deporte, Cuba es de América Latina el país que ha ganado más medallas de oro en las Olimpiadas. Cuba es el país de América Latina que más medallas ha ganado en Centroamericano y es el segundo país que gana más medallas de oro en los Panamericanos después de Estados Unidos. Pues estamos hablando de una potencia deportiva. Y es increíble cómo nuestros deportistas se preparan para la competencia a veces sin condiciones muchas veces, sin implementos muchas veces necesarios en la formación deportiva. Es un ejemplo de sacrificio, la negación de nuestros atletas, nuestros entrenadores, para lograr esa medalla tan ansiada y para tener a Cuba en ese puesto de ser el país de más medallas ganadas en Olimpiadas. Recuerden, la primera medalla olímpica femenina fue una cubana, mi amiga María Caridad Colón, en el lanzamiento de la jabalina. Si hablamos de la cultura culinaria, imagínense, no solamente es hablar de lo que siempre le gusta al cubano, ¿no? Y que están en la fiesta, en las navidades, etcétera, etcétera, fiestas de fin de año, que es el congris, que es moro y cristiano, arroz con frijoles, la carne de cerdo asada, los tostones, o plátano chatino, o plátano a muchetazo, como le queramos llamar. Y bueno, la variedad de mariscos que hay, ¿no? Y que bueno, estamos hablando de esto, pero hay que hablar de los orígenes inclusive de la cultura culinaria, los alimentos. Hablamos que el plato típico cubano no es ese, que tanto la gente habla y escucha, es el ajiaco, que es aquella comida que los indígenas hacían, que no solamente era el casabe, sino era la mezcla de ciertas viandas como yuca, como boniato, camote, en algunos lugares se le llama así, papa, malanga, etcétera, la malanga. Y todo esto lo que hace ese ajiaco con carne, ¿no? Y bueno, pues no solamente hablar de los moros y cristianos, ¿no? O con gris, que es como lo llamamos nosotros en Cuba, los tostones o chatinos y la carne de cerdo. Religión. Cuba es una mezcla y un sincronismo de religión.
La religión indígena se acabó, esa ni la conocemos, se puede decir. Pero sí los europeos nos trajeron la religión católica. Recuerden que en nombre de Dios nos colonizaron, en nombre de Dios nos saquearon y en nombre de esa religión católica acabaron con la población indígena y trajeron después los africanos. Los africanos, que esa mezcla dio al mulato y a la mulata, ¿no? Creo que fue la mejor invención que tuvo los españoles en la vida real, esa mezcla que hicieron de África y España. Pero bueno, la religión católica se mezcla con la religión que traían los esclavos africanos y crea también la religión afrocubana, Yoruba, Regla Dochá, diferentes religiones afrocubanas como tal, la santería cubana, ¿no? Pero también conviven la religión católica con esta religión, que la mayoría de los creyentes son católicos y después son religiones afrocubanas y queda otro por ciento de protestantes, bautistas, pentecostales, etcétera, etcétera. Hay muchas religiones y es libre de cada uno de profesar la religión que desee profesar. La educación. Si hablamos de educación, Cuba es el único país en América Latina que ha cumplido sistemáticamente con los objetivos de calidad educativa propuestos por la UNESCO. Cuba se libró del analfabetismo en 1961 en una campaña de un año donde se educó a todo el pueblo. Cuba en los 70 ganó la batalla por la primaria y por la secundaria en los 80. Hoy Cuba tiene como media un nivel medio superior de instrucción. Y bueno, estamos hablando de esa calidad en la formación de los profesionales como tal, de lo cual disfrutan hoy muchos cubanos, tanto dentro del país como fuera del país. Creo que hay que ser agradecido a esa formación que nos dieron el Estado cubano y que nos habla de una educación general integral amplia, vasta, con sólidas bases. Por eso, hablando de José Martí, ser culto para ser libre, creo que para ser libre en realidad, para no ser engañado, y para no ser engañado hoy por medios de desinformación muchas veces, de desinformación le llamo yo, es necesario esa lectura, que todavía hoy el pueblo cubano es uno de los pueblos que más leen en América Latina, y se fomenta desde pequeño, ¿no? Estamos hablando de las nuevas canteras de profesionales que se van eh, desarrollando en Cuba en todos los ámbitos de las áreas científicas, sociales, tecnológicas, en fin, de todo esto. Y bueno, indiscutiblemente que tenemos congresos científicos, congresos educativos, como pedagogía cada 2 años, años impares, congresos en el área de cultura, en el área tecnológica, y bueno, también tenemos feria del libro, que siempre invitamos a un país, generalmente de América Latina, aunque también hay de Europa. Y bueno, nuestra música, nuestra arte como tal, la música cubana, que ya habíamos hablado de la son, de la guaracha, de la timba, etcétera, también de los grandes autores cubanos. Existen tantos que no sé, pero bueno, generalmente se recuerdan mucho en todas las áreas de la danza, como tal a nuestra bailarina absoluta Alicia Alonso, que fundó el Ballet Nacional, reconocido hoy en el mundo como uno de los ballets más importantes, y que nunca se me olvida en lograr llegar al Bolshoi, una escuela de danza y como la de Alicia Alonso, y bailar allí es algo muy importante, ¿no? Y bueno, también hay que hablar de los grandes músicos, desde la trova antigua, pasando por la vieja trova, el son, el feeling, movimiento del feeling, los boleros, hasta la nueva trova, con Silvio Rodríguez, con Pablo Milanés, con con esa nueva generación que le llamó la nueva trova, ¿no? Que muchas veces tenía un tono político o un tono. Bueno, y la educación musical como tal. Los cubanos llevamos la música por dentro. Los cubanos estamos en una parada de ómnibus, estamos caminando,
y escuchamos la música y empezamos a movernos y empezamos a tararear si conocemos la canción. Las artes plásticas, ni hablar de las artes plásticas, hemos aportado a nuestra cultura cubana y vemos el reflejo de esta cultura cubana en las obras de arte muchísimos artistas plásticos, tanto en la pintura como en la escultura. Son tantos que se me olvidaría, siempre se me olvida alguno. Si hablamos de René Portocarrero, de Rita Longa, de Mariano, no sé, imagínense, son tantos autores que para que Amelia Peláez, hasta los actuales, como Cacho, en fin, son tantos que para qué, son, no, Irma Madero, me quedaría, si empiezo a recordar aquí todos los artistas cubanos que inclusive han tenido esa idea de plasmar en sus obras esa cultura, ese sincronismo. Wilfredo Lang, por ejemplo, que habla de sincronismo africano con lo cubano y que han expuesto en las grandes galerías de las grandes ciudades de Nueva York, de París, de Londres, sus obras. Hoy sus obras son reconocidas a nivel mundial. ¿Cómo preservamos nuestra historia? Buscamos la manera de no vivir de la historia solamente, sino de no ver la historia como fechas frías y momentos, sino ver las premisas que dieron lugar a los hechos históricos y a los personajes célebres cubanos, ¿no? Y tenemos los museos como un elemento fundamental donde van el pueblo cubano, donde van los alumnos, los niños, a, a disfrutar de la historia, a vivir la historia en estos museos. Museos de todo tipo, de arte colonial, de arte de combate, de todo tipo de museos que puede entrar uno y disfrutarlo. Y bueno, el respeto, la ejemplaridad de nuestros héroes patrios. Todos los países tienen héroes patrios, nosotros tenemos nuestros héroes patrios, desde la extrema izquierda abajo, que tenemos a Carlos Manuel de Céspedes, padre de la patria, porque inicia la lucha por la independencia en 1868, el día 10 de octubre, en su ingenio, la de Majagua, y le da libertad a los esclavos, inicia la lucha. Y bueno, va la lucha de la independencia, tanto la de los 10 años como la guerra chiquita, la del 95, con indiscutiblemente Antonio Maceo, titán de bronce, un hombre que era muy valiente, que tenía no sé cuántas heridas en su cuerpo y peleaba y temido por los españoles. Y Máximo Gómez, que era dominicano, pero que se hace cubano, se nacionaliza cubano porque lucha por la independencia de Cuba, muere en Cuba, está enterrado en Cuba, Máximo Gómez. Y bueno, ¿qué hablar de José Martí? José Julián Martí Pérez, aquel hombre que se adelanta en sus pensamientos, poeta, escritor, periodista, pedagogo, luchador por la independencia de Cuba, creador de movimiento del Partido Revolucionario Cubano, aglutina a todos los cubanos y muere combatiendo, porque Martí muere combatiendo en Dos Ríos. Y es increíble cómo se adelanta, cómo su vigencia sobre América Latina, sobre Cuba, sobre América Latina, sobre el mundo, tiene hoy José Martí en todas sus obras. Y bueno, también podemos ir viendo otros también héroes de Cuba, ¿no? Que se consideran héroes, como Julio Antonio Mella, líder estudiantil que está a la extrema derecha y que es fundador de la Federación de Estudiantes Universitarias. Y es increíble, hace lo de la FEU, muere en México, lo matan en México, lo mandan a matar en México por su ejemplaridad, porque es un líder nato, Julio Antonio Mella. Y bueno, la guerrilla, la lucha final por la independencia, liderada por Fidel Castro, por los grandes líderes como Ernesto Che Guevara y Camilo Cienfuegos, que trascienden a su época y hoy son ejemplos de lucha en el mundo. Creo que en todos los países alguien tiene una foto de Che. Lo he visto en las películas, inclusive europeas.
El Che como símbolo de rebeldía, como símbolo de lucha de los pobres, ¿no? De los desposeídos, por, por mejora, por la total liberación de yugo imperial, ¿no? Y Camilo Cienfuegos, un cubanísimo, porque su carácter cubano lo denotaba por encima de todo. Creo que de todos los seres era que más sentía esa cubanía como tal. Y bueno, que hablar de Fidel, ¿no? El líder histórico de la revolución y de Cuba. Todo esto aglutina nuestras luchas por la independencia, el ejército cubano que es el pueblo en sí. Hablar de ejército, hablar de pueblo, y que hemos logrado algunas avances en educación y en salud, limitado hoy por una crisis enorme, por el bloqueo económico impuesto por más de 60 años por Estados Unidos, que no ha permitido ni quiere permitir de que un pequeño país no haga su voluntad. Recuerden que nuestros países fueron saqueados económicamente, primero por la colonia española y después por las transnacionales y las neocolonias y los países poderosos, ¿no? Imperiales. Llámese Europa, llámese fundamentalmente el gobierno de Estados Unidos. Y nuestra lucha por romper ese bloqueo, por terminar ese bloqueo, que es el que nos tiene hoy en una crisis total económica, una crisis donde muchos han emigrado. Imagínense lo que es no poder hacer una transacción bancaria porque al banco le pongan millones de dólares de impuestos. Imagínense lo que es no poder comprar materia prima para hacer medicamentos porque le ponen multa a las industrias químicas que los puedan vender esa materia prima. Imagínense que le pongan multa a cualquiera que quiera vender algún equipo y que solamente se pueda comprar al cash en algunos lugares porque ni se puede hacer nada. Imagínense qué significaría no poder comprar, no poder vender, no poder hacer una transacción, no poder hacer un negocio. Porque detrás está la persecución y las amenazas económicas de un país tan poderoso como Estados Unidos. La salud para todos y gratuita. Llegas a un hospital, llegas a una clínica, llegas a un policlínico, no te preguntas si tienes seguro, te atienden. Pese a las carencias que pueden existir, ahí está el médico de guardia, un sábado, un domingo, 3 de la mañana, día festivo, siempre está el médico ahí, te atiende. Y no te pide que tengas un seguro, o que te lleven a otro hospital porque no te pueden tener ahí, porque ahí no tienes seguro. Es gratuita, es universal para toda la salud. Es algo que muchas veces los cubanos extrañan cuando están en el extranjero. Creo que el privilegio va hacia los niños. Cuba es uno de los países, bueno, es uno de los países, o es el país de mayor baja de mortalidad infantil en el primer año de vida. Está por encima o debajo generalmente de 7, de 6 por cada 1000 nacidos vivos anualmente en el primer año de vida. Por encima de muchos países desarrollados y potencias la mortalidad infantil, que es una de las clases privilegiadas. Y los ancianos a tercera edad, la expectativa de vida de Cuba hoy ronda los 80 años, a nivel de cualquier país desarrollado o cualquier país sin limitaciones económicas como la tiene Cuba, ¿no? La atención a las necesidades educativas especiales, que nos habla de una integración socialmente útil para que exista inclusión, no incluir por incluir, sino simplemente integrar socialmente útil a aquellas personas con necesidades especiales. Nuestra democracia, donde el pueblo vota por sus diputados, por sus candidatos a diputados, y son los diputados los que eligen a los dirigentes del país, ¿no? Y bueno, unas elecciones donde no existen candidatos, propaganda y derroche de dinero como existen en muchos países, donde son los niños los que custodian las urnas electorales y donde el pueblo elige su voto libre para sus candidatos que después elegirían a sus dirigentes. Son los niños los que
disfrutan poder ver a tu hijo jugando con otros niños vecinos, con la tranquilidad de que no te lo secuestren, de que no te lo maten, de que no haya un tiroteo en una escuela, en ningún lugar, es muy importante. Esa seguridad que hoy todavía tenemos los cubanos, de que los niños jueguen, de que vayan inclusive ya después de los 7, 8 años, vayan solo a la escuela y regresen solos, es muy importante, es mucha tranquilidad para los padres, ¿no? Y que estudien, que estudien y que vayan a la escuela y que estudien, que no haya ningún problema grave en la escuela también que pueda suscitar, ¿no? Creo que lo más importante es todo esto que le he hablado de esa historia de Cuba, nos resume en por qué los cubanos amamos a nuestra patria. ¿Por qué se celebra entonces el día 20 de octubre, el Día de la Cultura Cubana? ¿Y por qué es importante sentirse cubano? Estemos donde estemos, en Cuba o fuera de Cuba. Ese amor a la patria nadie nos lo puede quitar. Por eso, hasta una canción hay por ahí que me dice en Cuba, porque sí, porque cada cubano representamos a nuestra patria. Espero que les haya gustado este video, esta conferencia o esta charla que le he dado sobre lo que es Cuba, sobre todo para los amigos extranjeros que no conocen nuestra cultura. Muchas gracias.